A ver, vamos por acá. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, con 5 diarios impresos y 3 digitales, encabezados por el diario del Istmo, señor. Y quisiera preguntarle en esta mañana, ¿por qué la Contraloría del Estado de Veracruz, a pesar de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que encontró desvíos de dinero del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no procede para castigarlo penalmente? Parecería que existe compromiso del actual gobierno o de algunos de sus funcionarios para proteger al exgobernador panista, señor. ¿Qué opina al respecto? Pues que no hay el propósito de proteger a nadie, tampoco de perseguir a adversarios. No es mi fuerte la venganza. Hay denuncias en contra de Yunes Linares en la fiscalía, pero la fiscalía es autónoma. Son dos cosas, ¿no? Primero, que no tenemos nosotros el afán de perseguir a nadie. Solo cuando ya me presentan pruebas, ya sea la Oficina de Inteligencia Financiera o la Consejería Jurídica, pues no nos podemos quedar con pruebas que puedan implicar corrupción. Entonces, yo lo que les pido es presenten la denuncia a la Fiscalía cuando tenemos elementos, ¿no? Pero no tenemos el afán de perseguir a nadie, de caer en lo espectacular, de decir, los vamos a meter a la cárcel y la gente va a aplaudir, como era antes, lo que hacían, ¿no? Salinas se ganó el aplauso de todos cuando encarcela a un empresario y a un líder sindical. Decían, ahora sí, hay autoridad. Puro cuento. Resultó de que en ese gobierno, sin duda, ese en el cual hubo más corrupción en la historia de México. Dicen, ¿en qué gobierno? Ya no como presidente, como historiador, considera que ha habido más corrupción en el sentido amplio del término. Yo les diría Santana, porque imagínense lo que implicó la pérdida de la mitad de nuestro territorio y luego que lo traen los conservadores, vende otro pedazo, otra extensión de México en 10 millones de pesos, la Mesilla en aquel entonces. Después de que nos habían arrebatado, después del zarpazo, que nos quitaron la mitad del territorio, y se tiene que ir al exilio, lo van a buscar los conservadores, y viene y vende la Mesilla.
otra extensión del territorio, en 10 millones y derrocha todo el dinero. Entonces, hablando de corrupción, eso sí fue mucho. Pero luego, Porfirio Díaz, también muchísima corrupción, reconocida hasta por sus mismos escritores. Hay un libro que escribió Francisco Bulnes, que eso lo recomiendo a los jóvenes, que era porfirista, y hace un relato de todos los negocios que se hicieron durante el porfiriato. La imagen que se tiene en el conservadurismo hasta la fecha es de que Porfirio Díaz administró muy bien, que fue un buen gobierno, que no se endeudó al país. Nada de eso es cierto. Endeudó a México y una gran corrupción. Hablaba yo de la esposa de Porfirio Díaz, de Carmelita. Cuando se casan, Porfirio y Carmelita, el testigo de la boda era uno de los 3 que habían comprado las acciones del ferrocarril de México a Veracruz, que lo había inaugurado Lerdo. Ahora se están cumpliendo 150 años del ferrocarril de pasajeros en México, que fue la historia que acabaron los tecnócratas neoliberales. Acabaron con 150 años de historia de ferrocarriles, de pasajeros. Bueno, compran las acciones del ferrocarril México-Veracruz, que fue el primer ferrocarril que se construyó. Y las acciones las regalan. Estaban al doble, al triple en la bolsa de valores de Londres, las acciones. Bueno, de los que se benefician, hay otro que seguramente la gente debe preguntarse, ¿y por qué se llama así la calle? Félix Cuevas. Pues era un empresario porfirista. Esa calle está en la Colonia del Valle. Él, estoy tratando de recordarme de recordar el otro nombre. Ahí está en uno de mis libros. No. Él es testigo de la boda. Sí, es testigo de la boda de Porfirio con Carmelita. Es el testigo de Carmelita en la boda. Y se aprobó la compraventa de estas acciones sin autorización del Congreso. Pero no solo eso. Con Porfirio Díaz se entregaron concesiones y se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Como tardó mucho, pues se comunicó todo el país por ferrocarril. Pueblos que no existían, por ejemplo, Torreón, surge con el ferrocarril. Se comunican los puertos y la frontera. Pero deciden las empresas que tienen las concesiones declararse en quiebra. ¿Y qué creen que pasa? El gobierno de Porfirio Díaz
con Limantur en Hacienda, los rescata como un FOBAPROA y pasan los ferrocarriles a ser propiedad pública. Les compran las acciones. Claro que hay negocios porque el hermano de Limantur y otro señor que tenían información privilegiada, sabían que se iba a llevar a cabo la compra de estas acciones, se adelantan, compran las acciones cuando no valían nada, luego el gobierno las adquiere y ganan muchísimo dinero. O sea, la élite. Sí. O sea, eran de los grandes negocios que se hacían al amparo del poder público. No, el otro. No, está en el... No. ¿Son los de Carmelita eran ellos? Sí, está en... Yo lo tengo en el libro, es sí. En el ferrocarril la venta del ferrocarril. Puede ser que esté en el libro... Sí. El neoporfirismo. Pero sí. Está Felipe Buenrostro, está Lisiaga. Ahí va a aparecer. Pero no son ellos. No. Bueno. Guzmán. Sí. Guzmán. Entonces, mucho negocio en el porfiriato. Los conservadores hasta ahora alegan, sostienen que fue un buen gobierno. Decía don Jesús Silva Gerson que eran unos insensatos. Decía. ¿Cómo van a decir que fue un buen gobierno el de Porfirio Díaz? Si hubiese sido así, no hubiese habido una revolución. No fue, desde luego, un buen gobierno, porque llevó a la gente por la esclavitud y por la corrupción a tomar las armas. Ese es segundo gobierno corrupto. Luego hay los casos de Obregón, ¿no? Que él mismo decía que cuando en Celaya le vuelan el brazo, no encontraban su brazo y él recomendó que sacaran una moneda, ¿cómo se llamaba? Un azteca, ¿no? Y que lo pasearan por el campo de batalla. Y dice que él mismo decía, ¿no? Que empezaron a mover así el azteca y vino su brazo. Y así recuperó su brazo. Sí, el único que no robó a dos manos, sí. Pero él mismo lo contaba, eso. Pero era un niño de pecho en comparación con Salinas. Con lo que hubo de corrupción en el gobierno de Salinas. Eso fue campeón. Fue de campeonato. Señor, tengo otra pregunta para usted. Ahí se entregaron la mayor parte de los bienes del país. Y desde entonces
se entregaron, se siguió la política, el salinismo como política, de seguir entregando bienes y bienes y bienes, hasta hace poco. Y los que quieren ahora regresar, pues es que no se llenaron, porque no tienen llenadera. Quieren más, solo que el pueblo no lo va a permitir.